Hola, hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a estar hablando un poco de la vida aquí en Brasil y les voy a estar respondiendo un poco los comentarios que me han dejado en los otros videos. La primera preocupación que todo el mundo me deja en los comentarios es respecto al trabajo. Ya ahí en el canal tengo como 2 o 3 videos hablándole de lo del trabajo, incluso hablándole de cómo llenar los currículos. Trabajo ahí. Trabajo ahí y le he dicho ya que no se trabaja igual que Cuba. Cuba se trabaja, bueno, técnicamente no se trabaja. Aquí sí se trabaja. Aquí no puedes perder el tiempo. Aquí en Brasil, en México, en Estados Unidos, en cualquier país menos en Cuba. Aquí cuando vas a trabajar es a trabajar. Aquí, a diferencia de Cuba, lo que es el dinero, si te alcanza, si lo planificas bien, no es que vas a tener un trabajo y ya vas a tener la vida resuelta. Estás todavía en un país que no es del primer mundo, pero te alcanza para vivir. Tienes la posibilidad de coger un trabajo, como dicen aquí, un bico o una diaria, que es más o menos un trabajo a medio tiempo. Siempre traten de conseguir un trabajo registrado. A la vez que tengan el CPF y el carnet de registro de inmigrantes, saquen la carteriña de trabajo que se hace digital. Hice un video explicando cómo se hacía para cuando presenten el currículo, que lo llamen, ya tengan carteriña de trabajo digital. Ahí es donde le va a aparecer el registro. Es parecido al expediente laboral en Cuba, luego aquí es digital. Muy importante. Otra preocupación que he visto que me plantean mucho ahí en los videos, en los comentarios, es las mejores ciudades de Brasil para vivir. Amigos míos, yo vivo en Araçatuba, Sao Paulo. Esto es como decir, no sé, una provincia de Cuba del campo, que te pones a ver y no es tan campo. Lo único que no tiene es playa, no tiene costa. Para mí, mejor ciudad que esta sería una que fuera costera, que tuviera playa. Porque yo soy de La Habana y estoy adaptado a la playa. Aparte, la playa tiene varios beneficios, como que atrae mucho el turismo. Pero mejor ciudad es cualquiera. Cuando se den cuenta, puedan analizar, mejor que Cuba está Brasil en todas sus ciudades. Traten primero de llegar a una ciudad que no sea una economía tan poderosa. Todo el mundo quiere correr para Curitiba, para Florianópolis, para esa parte que es turismo. Y ahí, verdad que el salario es un poco más alto, pero todos los gastos son muchísimo más altos. La única ventaja que yo le veo es que tiene una posibilidad de empleo un poquito más alta. No veo tanta diferencia. No les aconsejo que se internen en las ciudades centro, por ejemplo como Sao Paulo, Río de Janeiro, lo que es ya como tal la centro de las ciudades, porque una, la violencia es un poco alta. Dos, si no saben idioma, van a pasar tremendo trabajo. Aquí te quedas en la calle muerto de la risa. Y son muchísimo más caras. Es decir, que vas a encontrar, si no sabes mucho portugués, vas a encontrar un trabajito de medio tiempo. Y como la ciudad tiene tan cara las cosas, la comida, que la comida no es tan cara, es más bien los alquileres, los servicios, el dinero no te va a dar. Por eso les recomiendo que traten siempre de coger una ciudad en las periferias que son un poquito más baratas, a pesar de que conseguir trabajo es un poquito más difícil. Pero cuando lleguen y prueben me van a dar la razón de que empezar por ahí es mejor. Después ya estoy hablando ya como tal, un poco ya de portugués y ya tengan más noción de cómo se vive aquí en Brasil, entonces te desplaza para donde tú quieras. Traten de traer, ya lo he explicado en 2 o 3 videos,
toda la documentación que puedan registrar en el MinRey, en la embajada allá en Cuba, el acta de nacimiento, la fe de soltería, algún título que tengan si son universitarios y logran sacarlo del MinRey, lo pasan por la embajada y a eso viene legalizado para acá. Eso los puede ayudar mucho, incluso los puede salvar en algún momento. Otra cosa, no se queden en Boavista. Boavista aterriza todas las personas que llegan sin un medio, que en algún momento en su desespero pueden volverse asaltantes, caer en droga. En Brasil hay droga. Traten de moverse un poco más para dentro de Brasil. Respondiendo a otro comentario que me han hecho ya 3 o 4 personas, casi el mismo comentario. La licencia de camión aquí no te la trocan, no la cambian. Aquí te cambian la licencia de moto y de carro que tengas en la licencia cubana. La licencia de camión tienes que sacarla. Está sobre los 3.500 más o menos. Y trabajo de camionero, le dicen motorista, ahí aparece bastante y lo pagan bastante bien, cerca de los 3.000, 3.500, 4.000 pesos, depende de que te contraten. Y como en Cuba, de cuando cambia carro a camión, tienes que esperar 2 años de carro para poder sacar camión. Yo estoy en esa también. Otra pregunta que me hacen, el parol de Estados Unidos no tiene que ver nada con la solicitud de refugio en Brasil. Cuando te ponen el parol, que ya te llega como tal el parol, normalmente vas a la Policía Federal y le dice que tú vas a salir de Brasil, que ya tú no, que te quiten de refugio, que ya tú no vas a vivir aquí en Brasil. Ellos te retiran el refugio, eso no aparece en ningún registro después, no aparece en ningún lado. Así que no influye nada con el parol. Si tal el refugio en Brasil te da acceso a la documentación que necesitas aquí para poder trabajar, para poder abrir cuentas bancarias, para poder residir aquí en Brasil, para poderte mover. Es obligado a sacar esa documentación para poder estar aquí en Brasil. Y después tú retiras en la Policía Federal el refugio y ya te vas cerrando, cierras las cuentas bancarias, todo le das para atrás y ahí no pasó nada. No influye una cosa con la otra. Otra cosa que quería decirle, lo del pasaporte que ya está vigente ya, que dura 10 años. Pasaporte con las 2 prórrogas puestas, pasaporte cubano con las 2 prórrogas puestas, ya dura 10 años. Antiguamente lo que duraba eran 6. 2 años pasaporte y 2 cada prórroga. Ahora dura 10 años ya teniendo las 2 prórrogas puestas. Beneficio buenísimo. Amigos míos, para que no tenga el dinero ni el patrocinio para el parol, Brasil le sirve muchísimo. De Brasil a Estados Unidos lo único que cambia es la economía, que es más poderosa la de Estados Unidos, y el idioma. De Cuba para Brasil lo que cambia es el idioma y la economía. Aquí en Brasil tienen una economía abierta y en Cuba nosotros vivíamos en un globo. Aquí vas a vivir casi. Es decir, que si pasas primero por aquí, después vas para Estados Unidos, ya vas a tener una noción de más o menos cómo se vive en un país capitalista, como digo yo. El de nosotros era socialista, comunista, ¿no? Aquí no se sabe ni qué rayos. Pero ya van a ir con una noción más práctica de cómo funciona la vida. De los alquileres ya les estuve hablando, tengo como 2 videos, no les voy a volver a tocar el tema, van a hacer el video tan largo. De los alquileres, cómo conseguirlos, cuántos tipos de alquileres hay, cómo son, cómo se vive, cómo se localiza. No me faltaría nada más que hacerle más o menos algunos videos para que tengan ya la noción real, porque la vista se fue, de los tipos de alquileres que son. Bueno, si necesitan algo puntual, me lo dejan ahí en los comentarios y yo les iré respondiendo. Y si quieren que le haga un video algo específico, igual me lo dejan ahí, yo iré viendo cómo los puedo complacer.
No olviden suscribirse. Voy a estar subiendo varios videos. Y nos vemos en el próximo video.